Bueno, hoy estamos con el congresista Guido Bellido, que además se ha reunido con los representantes de esta misión de la OEA que está en nuestro país todavía. ¿Cómo está, congresista Bellido? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos ante todo. Muy buenas noches, un gran saludo a todos tus seguidores y a todos los hermanos que están pendientes de tu programa. Congresista, cuéntenos, a ver, de esta reunión que es importante definitivamente, ¿usted fue invitado, usted pidió reunirse con ellos? No, en realidad la comisión nos ha convocado como congresistas no agrupados. El día de hoy hemos estado a la hora citada y hemos participado junto a 4 congresistas más que son también, que no tienen bancada, ¿no? En este momento, independientes. ¿Y cuál fue su participación? ¿Le hicieron preguntas? ¿Usted hizo preguntas? Bueno, en realidad cada congresista hemos expuesto respecto al escenario político nacional y cómo se han venido desarrollando. Y obviamente respecto a algunas aclaraciones, y eso ha sido todo el proceso, ¿no? ¿Y cuál fue, digamos, su participación en concreto? Bueno, en realidad concreto, mira, solo un claro ejemplo es esto lo que está pasando. Esta acusación de traición a la patria no es ajeno al objetivo que se tiene en el país de querer vacar al presidente Pedro Castillo. O sea, este es uno de los mecanismos que han implementado también. Pero ahí hay 2 cosas que uno tiene que preguntar. ¿Quién es el responsable? Ahí están pues los altos expertos que han formulado la demanda. Pero ya con esto... Y ahí nos preguntamos 2 cosas. ¿Son tan inteligentes, no se han dado cuenta de lo que están haciendo, o es que lo hacen a propósito? Pero ya con en realidad lo hacen a propósito y no dañan al presidente Pedro Castillo, porque al final de cuentas... terminan beneficiándolo, en realidad. A quien hacen daño es al país. Ponen en una inestabilidad. Generan todo un escenario, porque detrás de esta acusación de traición a la patria hacen gastar el dinero al Congreso de la República, porque las comisiones tienen que sesionar cuando tienen que ver otras cosas. Sí, claro, pero ya entiendo que con esta decisión del Tribunal Constitucional este procedimiento ya debería quedar anulado, ¿no? ¿O va a continuar en la...? Pero, o sea, tanto es el afán de querer traerse abajo y de desconocer el proceso democrático electoral de nuestro país, a cualquier, después de esta barbaridad que han formulado, se puede esperar cualquier cosa. Por eso, justamente, el Estado de Derecho se pone en riesgo. Y eso es lo que hemos dicho a los comisionados, de que lamentablemente en el Perú hay una obsesión ciega, que el único propósito, no importa los temas periféricos, sino el único propósito es traerse abajo al presidente Pedro Castillo. Es cierto, y ya lo ha ratificado el Tribunal Constitucional. Este tema de la acusación por traición a la patria parece que no tenía ningún sentido. Como muchas. Y ha quedado ahí. Pero, a ver, solo recordando lo que ocurrió el día de ayer, la Corte Suprema, la máxima instancia en el Poder Judicial, le ha dado la razón a la fiscal de la Nación con la denuncia constitucional que ha presentado ante el Congreso de la República. Una denuncia que tiene 190 elementos de convicción y donde se le acusa al presidente de ser la cabeza de una organización criminal. Es decir, sí, en traición a la patria probablemente no haya nada que discutir ya, pero en el otro caso, ¿dónde está el complot? ¿Dónde está el golpe de Estado? No, pero el otro caso evidentemente está en proceso. O sea, el marco jurídico en el país está clara. O sea, aquí nadie puede decir... O sea, no tenemos pues una constitución del día de ayer. Claro. Es una constitución que se viene aplicando más de casi 30 años. Y como usted dice... Entonces, no hay que... o sea, uno no puede ser una persona, digamos, ciega, para no decir otro calificativo, y no ver el propósito. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene una consigna, y la consigna es, digamos, en este caso, vacar al presidente, no importa si en el camino son verdaderas o falsas,
sino manda el propósito, y eso es lo que están haciendo. Pero acá se importa los hechos que han ido surgiendo, y ahí yo le pregunto, porque recordemos, ¿por qué está esta misión de la OEA en nuestro país? Está en nuestro país porque el gobierno, el presidente Castillo y el canciller César Landa denuncian un supuesto golpe de Estado encubierto. Yo le pregunto, ¿usted cree que hay un golpe de Estado encubierto? ¿Cuándo? No solo la fiscal de la Nación, sino la Corte Suprema de Justicia, es decir, en doble instancia han dicho, oye, sí se puede investigar al presidente. Ya, claro, pero esa es una etapa, es una parte. Claro. O sea, Omar, si esto hubiera empezado, ¿no es cierto?, no hubiera pasado nada de lo que ha pasado durante la segunda vuelta. Porque todo estos, digamos, todas estas cosas que hoy estamos viendo se ha incubado en la segunda vuelta del proceso electoral. Ya, después de, a ver, voy a terminar. Dos hechos. Claro, no, es que es un todo. O sea, sí. No, las temas de las denuncias de los presumiblemente hechos de corrupción no está aislado a ese propósito principal. Explíqueme esto, dado que usted lo quiere mezclar. ¿Qué tiene que ver los malos perdedores que no supieron, digamos, reconocer los resultados de las elecciones, con el hecho de que la cuñada del presidente vaya a Cajamarca a ofrecer obras, con el hecho de que Juan Silva se encuentre hasta el día de hoy prófugo de la justicia como Fray Vázquez Castillo? Son hechos distintos. Pero ¿y eso es para vacar al presidente? No sé si para bajarlo, pero sí claramente para investigarlo. Pero eso que investigue, pues. La vacancia va a depender de ustedes. No, pero claro, ese es el problema, pues. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un propósito que se está montando. Porque si el presidente ha planteado la presencia de la OEA acá, no es específicamente por un tema de las investigaciones del Ministerio Público. Más al contrario, el presidente ha concurrido a la convocatoria del Ministerio Público. El Ministerio Público ha entrado al Palacio de Gobierno a la hora que ha querido, ha allanado las veces que ha querido. Recuerde usted, congresista, que justamente el presidente invoca la Carta Interamericana Democrática cuando la fiscal de la Nación presenta esta denuncia constitucional. No, pero en realidad, en camino estaba de la acusación por traición a la patria. Bueno, esto vino luego, claro, ya se había presentado, pero lo presenta por la denuncia. Y dice, golpe de Estado encubierto. Entonces yo me pregunto... hay varios factores. ¿Dónde está ese golpe de Estado encubierto cuando la Corte Suprema lo ratifica? Pero si lo reducimos a eso, entonces vamos a perder la mirada. La mirada tiene que ser el bosque. Y en el bosque estaba vigente, por ejemplo, como un ejemplo, de traición a la patria. Hay otras acciones que se han venido haciendo, ¿no es cierto? Ahorita el congresista Málaga está bajo el brazo ya meses, digamos, de otra acusación más, de otra moción de vacancia. Que va a depender de los votos. Pero se da cuenta. Y como tal, en la cabeza de muchos también vienen caminando otras mociones. Entonces, todo esto es un conjunto de acciones que el único propósito es traerse abajo al gobierno. Lo que yo digo, y lo que le pregunto y le pongo sobre la mesa, porque la última vez que conversamos, usted, cuando había renunciado a Perú Libre, me hablaba de su compromiso de lucha contra la corrupción, y yo insisto con este tema que no me parece menor, es decir, que la Fiscalía de la Nación está investigando al presidente de la República por ser la supuesta cabeza de varias organizaciones criminales, y que hayan surgido todos estos hechos, insisto, con los prófugos de la justicia, incluso cuando usted era premier, ya estaban, con Juan Silva era parte de su gabinete. No, mira, lo único que hay que hacer es, hay que evaluar todas las acusaciones que siempre hace el Ministerio Público. ¿Cuántos de estas son así justas? ¿O todas son maximizadas? Pero todas son maximizadas, muchas de ellas son escenarios supuestos, ¿no es cierto? Pero no es supuesto que Juan Silva está prófugo. No, pero porque está prófugo... No es supuesto que Fray está prófugo. Pero esa es responsabilidad de Pedro Castillo, que esté prófugo. ¿Usted puso a Juan Silva o lo puso Pedro Castillo? Cuando era premier. ¿Quién lo designó? Pero por eso, Pedro Castillo es responsable... No, te pregunto, ¿Pedro Castillo es responsable que esté prófugo? No. ¿Es verdad que Pedro Castillo designó a Juan Silva porque era su amigo de la infancia? No. ¿O usted lo llamó? No, lo que pasa es que hay procedimientos. Se alcanzan las propuestas, se evalúan y se plantean. Pero eso nada tiene que ver, porque al final de cuentas... No. A ver, dos cosas. Cuando una persona se le da una responsabilidad,
una Pero, responsabilidad. ¿usted trajo a Juan Silva al gabinete? No, ¿cómo? ¿Usted trajo a Juan Silva al gabinete? No, ha sido una propuesta ¿De quién? porque de diferentes sectores que han participado ¿Pero de en quién? el proceso electoral. No, porque no es una persona en específico. Porque no es secreto que Juan Silva es amigo del colegio del propio presidente de la República y se mantuvo casi muchísimo tiempo. Pero al margen de ello, Juan Silva ha participado en el proceso de la campaña, ha estado en Cérica. Y obviamente, escúcheme, y obviamente las personas que han participado han dicho, bueno, lo planteamos muy bien, y eso han evaluado, se ha tomado la decisión. Ahora, de cómo actuó es una responsabilidad exclusiva de él. No cuando hay una investigación por organización criminal. Pero es que por cualquier investigación que sea, por organización criminal o por organización de marcianos, la cosa tiene que ser objetiva. Es que pareciera que usted le quitara importancia a lo grave que es que un presidente de la República sea investigado por organización criminal cuando, a ver, estamos hablando del principal funcionario del país que debería ser transparente con el país. Es que en un escenario que por algo que no existe, que intente invacar al presidente... A ver. Ya, como por ejemplo, te doy este ejemplo de traición a la patria, donde no existe. Si son capaces de formular una denuncia, si son capaces de haber, ¿no es cierto?, argumentado y haber aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, si son capaces, ya prácticamente, y ya para entrar a pleno, imagínate, o sea, y lo demás. Eso no te sorprende. Pero el Tribunal Constitucional muy claramente ya ha dicho que eso se anula. Pero en el otro caso, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la investigación sí es válida. No, pero si no hubieran demandado a la Pero por eso, felizmente existe el Estado de Derecho. No, pero si no hubiera... Pero existe Estado de Derecho. Pero no siempre todo el mundo lo plantea. Lo bueno es que existe Estado de Derecho. Te das cuenta. Hubiera ocurrido un abuso tremendo contra el presidente del Perú. Pero por eso existe el Estado de Derecho. Justamente por eso hay un Tribunal Constitucional. Por eso hay salas de apelaciones. Son esas motivaciones que configuran, pues, ese propósito. Pero ve cómo no hay tanto un golpe de Estado encubierto, que funciona el Estado de Derecho, se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, eso no procede. Lo concreto es, mira, hay personas que hemos dicho que esa acusación de traición a la patria es una aberración. Pero hay muchos expertos y mucha gente de la prensa ha dicho, no, sí está bien, sí ha sido traición a la patria, hay que denunciarlo. Mira, un momentito. Ya, por eso, un momentito. Eso ya que usted se quiere ir por ahí pero ya quedó zanjado. ¿Sabe por qué? Yo le quiero hablar de la denuncia de la fiscal, por eso, que sí me parece sustancial, y usted que dice que le interesa la lucha contra la corrupción, parece que no quiere hablar de eso. No, vamos para este lado. Entonces, ese mismo ejemplo, si nosotros usamos en este escenario, también es así. Ya, pero hay mucha gente. ¿No le parece entonces, al menos que el propio presidente Castillo debería explicar, para lanzarle ¿por qué su amigo Fermín Silva dice que le pagó 30.000 soles para que designe a Hugo Chávez como gerente general de Petroperú? ¿Por qué no le explica hasta el día de hoy? No, pero una cosa es... Al país. Pero una cosa es explicar. Una cosa es explicar. ¿Lo ha hecho? Pero otra cosa es que cuando está en proceso de investigación, él se acoja a un derecho que corresponde. A ver, pero ahora, estamos hablando del presidente. No, pero ya. ¿Usted cree que está bien que el presidente no explique nada de las acusaciones que tiene en su contra? Pero no lo ha explicado, ¿le vas a vacar por eso? Pero le pregunto, pero debería explicarlo. Pero no, por eso te digo. Pero a ver, ¿no cree que los peruanos... Yo no estoy hablando de vacancia, insisto, eso va a depender de los votos y a mí me queda claro que no hay. Eso no puede, es que no puede ser en función a votos. Por eso. En todo caso, si hubiéramos estado en la época anterior, donde el fujimorismo tenía una mayoría, entonces hace rato ya lo hubieran votado. De la obligación de un presidente de la República de salir y ser transparente y explicarle al país, oye, ¿por qué tu amigo que te hospedó en algún momento, incluso en la Clínica La Luz, está diciendo que te pagó 30.000 soles por la designación de un funcionario que después designaste? Pero dos cosas. Seguramente, en algún momento, el presidente aclarará. Porque, a ver, ¿no le parece que ya pasaron muchos meses? No, por eso. Yo pienso. Pues que no hay explicación. Escucha, si no aclara es seguramente por algo. Pero no podemos decir no aclara porque tiene algo que ver. O por ejemplo... Porque muchas veces
muchas veces, en momentos como este, mejor es tranquilidad, que pase el agua, informas. ¿Cree que esa es la función de una autoridad de ese nivel? No, pero una autoridad no significa, o sea, la autoridad no significa a cada, digamos, a cada imaginación está respondiendo. No, es que no es imaginación. Tenemos a una persona que era su amigo directo señalando que le pagó 30.000 soles y tenemos a dos ministros de Estado que dicen que efectivamente él le pidió que designe a esta persona. Pero ese 30.000 no es imaginación. Soles, no, pero ese 30.000 soles, lo que pasa es que esa persona no solo es su palabra. Si esa persona hubiera dicho, le he pagado 1 millón de soles. Es que no hay palabra. Aquí hay un hecho, y el hecho es la designación del personaje. No, pero la designación del personaje. Pero eso tiene que ver con otros elementos. A dos ministros que cuando se les pregunta si ellos tomaron la decisión, ellos dicen, no, a nosotros nos lo solicitó el propio presidente Castillo. ¿No cree que eso se debería explicar? Pero mira, discúlpame, Omar, yo no soy de los tipos que especulan. A mí no me gusta especular. Yo no estoy pidiendo pero por eso. No, le estoy preguntando si a usted no le parece que a estas alturas el presidente le merece muchísimas explicaciones al país. Mira, eso lo piden. Todavía incluso antes de que asuma, ya la prensa pedía muchas explicaciones. Y lo va a seguir pidiendo. Pero aquí hablamos de acusaciones de corrupción congresista. El presidente tiene que dar las explicaciones cuando él requiera y vea por conveniente. Estamos hablando del presidente de la República que debería ser el llamado a ser el más transparente de sus actos. Pero el presidente está inmiscuido y hace apertura a un proceso. Entonces, en ese proceso, él tiene que tomar las acciones que ve por conveniente. Porque al final de cuentas, no solo es una declaración de él, sino es parte de un proceso. Entonces, probablemente el presidente ha visto por conveniente que el Ministerio Público ahonde las investigaciones, corrobore con otros temas y en su momento responderá. Nunca se explicó otro hecho, nada más para ir cerrando ahí el tema lo del presidente. Los depósitos que hicieron los hermanos de la primera dama a estos chicos, Hugo y Angie Espino, que se han declarado como testaferros. No se ha explicado por qué hicieron esos depósitos. Pero el presidente tiene que explicar eso. Estamos hablando de los hermanos de la primera dama. Pero tiene que explicar. En una investigación de organización criminal. A ver, dos cosas. ¿El presidente tiene que dar esa explicación? ¿No le parece? No, a mí no me parece. Quien tiene que dar la explicación es la persona que ha depositado, la persona que está implicada. ¿Qué hacen los hermanos de la primera dama depositando dinero a estos chicos que dicen que han sido testaferros y que se reconocen como parte de una organización? Pero dos cosas. O sea, los chicos que son menores de edad y estaban al cuidado del presidente. No, para nada. Pero son personas adultas que sus responsabilidades son entera de ellos. Y que registran ingresos a Palacio de Gobierno autorizados por la primera dama. ¿Y no le parece grave que luego estas personas que reciben... Solo para terminar la idea y para contextualizar. Dos cosas. Si tienes un hijo, ese hijo entró a saludarte y resulta que en una intervención agarran con cocaína, narcotráfico. Ya. ¿Eres narcotraficante? Ya, pero a ver, este joven Hugo Espino ingresa a Palacio de Gobierno con autorización de la primera dama y luego gana licitaciones en los distritos de Cajamarca, donde se benefició con este decreto de urgencia del Ministerio de Vivienda. Pero por eso y estos chicos reciben plata de los hermanos de la primera dama. Pero eso requiere que se tiene que investigar. ¿Le parece que hay algo que huele mal ahí? Pero mira, no se trata lo que si te parece o no, si te parece. Es que usted es congresista. No, por eso. El control político, ¿dónde está? No. Un momento. Lo que aquí ya está en las manos del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que cumplir su papel. Para alguien que me dice que quiere luchar contra la corrupción y renuncia así de Perú Libre, que no le parezca, al menos que esto es muy raro. Es que el papel del congresista no es que a mí me parece sí. O sea, eso es el papel del congresista. O sea, sí me parece. Entonces soy buen congresista. El papel es el control político. No, pero ya, el control político. Es cierto. El control político corresponde en el momento que se tiene que ver. Pero, ¿qué tenemos que decir? Presidente, el control político es presidente. Explíqueme qué hacía tu sobrino, qué hacía tu esposo. O sea, eso tiene que explicar el presidente. O su lucha contra la corrupción es selectiva. No. Lo que nosotros tenemos que ver en la lucha contra la corrupción, evidentemente, es más.
la lucha contra la corrupción, si bien es cierto, los congresistas tomamos todas las acciones debidas, pero realmente una lucha contra la corrupción no tienen los congresistas la misma capacidad que puede tener una Contraloría de la República. Obviamente. No pero tiene cada la quien... misma que puede tener un Ministerio Público Obviamente, contra la corrupción. pero no cada quien tiene su la función. misma capacidad. Entonces, por eso, o sea, nuestra Ustedes legislan y hacen control político. Exacto. Sí eso, tienen un rol ahí. Pero sí nosotros podemos solicitar, explícanos, pero de las políticas de Estado. Y por eso mismo yo le digo, usted que ha sido... Pero es política de Estado lo que hacía su... Premier de este gobierno... No, pero es política de Estado. Decirle, presidente, explíquenos a ver qué pasó acá. De su sobrina. ¿Qué hacía su cuñada en Cajamarca ofreciendo obras? A eso vamos a reducir al presidente de la República. Pero, a ver, es que En todo lamentablemente caso, la escena pinta muy mal para el presidente. No, mira, discúlpame. O sea, al presidente le va a preguntar, oye, ¿qué hacía tu prima? ¿Qué hacía tu cuñado? ¿Qué hacía tu sobrina? Pero lo hacían a nombre del presidente, congresista. ¿Pero cómo se han dicho a Si nombre? acaso la cuñada es funcionaria pública, fue funcionaria pública, ¿qué hacía ofreciendo obras en Anguía? Pero hay que preguntarle a ella. Hay que preguntarle a ella. Y No da declaraciones. No, por eso. Hay que preguntarle a ella. Pero no por eso te vas a traer abajo a un presidente. Bueno, yo insisto, Bueno, si a usted no le parece raro que los hermanos de la primera dama depositen cantidad de dinero a jóvenes que se han declarado colaboradores eficaces ahora. Pero uno no actúa, acá me parece raro, entonces así. Mira, es que no lo banalice porque tanto no es banal que la fiscal de la Nación le ha abierto no solo investigación a él, sino a toda la organización. ¿Por qué no lo sentencia? Porque usted sabe que existe el 117. No. Pero al presidente no. ¿Por qué no lo sentencia? Porque es un proceso de investigación y usted sabe cuánto demoran los procesos en nuestro país. Que avance. Está avanzando, claro. Que avance el Ministerio Público, que lo sentencie. Porque para ser colaborador eficaz, primero dicen que yo he cumplido o yo acepto haber cometido el delito. Sí, claro. Ya, entonces que lo sentencie. Sí, claro. Que lo sentencie. Y por eso mismo ellos tienen que dar información. Son colaboradores eficaces. Y el joven Huespino, dado que lo menciona, sí ha dado información. Escucha, ¿Sabe qué información ha dado? Además, porque lo de los depósitos lo detectó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. Ni siquiera los muchachos. Pero este joven ha dado información de, por ejemplo, los pasajes que se compró con la cuñada para ir a Chachapoyas también a gestionar obras. El hotel y los días donde se quedaron justamente para estas gestiones. Los depósitos de dinero en los vouchers. Y eso es por orden del presidente. Pero justamente la investigación es por organización criminal. Te das cuenta. Y uno se pregunta, pero dime, ¿qué hace? Pero te puedes preguntar lo que sea, pero Omar, no se trata de eso. Porque aquí lo que hay que tener es claras las cosas. Mientras que no haya elementos, ni usted ni yo, podemos acusar a una persona. Qué raro que este joven haya ganado licitaciones justamente con el otro amigo del presidente, José Lenín Medina, que sigue preso. Pero en esas licitaciones hay responsables. A través de un decreto de urgencia que lo dio ¿quién? No. Heiner Alvarado, exministro de Vivienda. ¿Sabes quién es el responsable? ¿Que lo mantuvo hasta el final quién? Pedro Castillo. Claro, pero ¿sabes quién es el responsable? Esa es la red, congresista. No, pero por eso, ¿quién es el responsable, por ejemplo, de una adjudicación? Es el comité de licitación. Y ahí están los responsables. Y eso es lo que tiene que Qué bueno que lo menciona. El comité de licitación. Una joven a quien le falsificaron la firma y que acusó justamente a José Nenel Medina, que hoy sigue preso. José Nenel Medina que registra un montón de visitas en Palacio de Gobierno. Pero esa es la persona que tiene que asumir su responsabilidad. Pero para usted, ¿qué es una organización criminal, por ejemplo? Una organización criminal es un conjunto de personas para hacer daño, evidentemente, al Estado o a aprovecharse del Estado, se organizan y hacen actos ilegales al margen de la norma. En este caso, lo que yo no puedo aseverar es que el presidente es parte de una organización criminal. No, yo no le pido que asevere. En todo caso. Mi pregunta, y la reitero, es si usted, además de haber sido tan cercano en un momento al presidente de la República porque fue su primer premier, ¿no cree que él debería dar explicaciones sobre todas estas acusaciones? Yo no le pido que usted lo sentencie, lo que pido es que, oiga, explíquenos, presidente. No le corresponde. ¿Qué explicaría si no sabes? ¿Qué explicaría? ¿Pero qué cosa explicaría? ¿Qué hacía su cuñada en Anguía ofreciendo obras? ¿Pero de dónde? O sea, a ver, hay que tener... ¿Quién le dio esa orden? ¿Por qué lo hacía? Discúlpame. ¿Usted podría explicar de todos sus familiares qué hacen? Estamos hablando de a quien él denomina su hija de cariño. No, pero... Si mañana fueras presidente,
pasado mañana explicarías de todo lo que hace tu entorno familiar. Ver, ¿Eso es tu papel? Está ocupando un cargo público, es un presidente y de por la eso República. debe explicar. Pues sí. No, estás mal, hermano. Porque su cuñada está ofreciendo obras sin ser funcionaria pública. Pero el quien tiene que explicar es la persona, no el presidente. Estás mal, hermano, no puedes pensar así. La Fiscalía no piensa eso, ¿ah? No, pero... La Fiscalía no piensa eso. Pero no, se respeta su opinión, usted puede creer que yo estoy mal. Yo también. Pero la Fiscalía pero desde mi punto de vista no puede. No puede. O sea, el porque presidente... para la Fiscalía sí es muy difícil pero creer tú me dices que el presidente tiene que explicar. No, pero usted me dice que el presidente tiene que explicar. Pues o sea, el presidente tiene que explicar. Porque estamos hablando del principal funcionario desde mi punto de vista, público del país. O sea, no, yo no voy a decir, presidente, ¿qué hacía tu nieta? O sea, presidente, los funcionarios públicos no deberían ser mucho más transparentes de sus actos, de ellos. A ver, congresista, le vuelvo a repetir el escenario, si no me quiere escuchar. El presidente de la República es quien designó a Géneral Alvarado y promovió este decreto de urgencia para financiar esos proyectos que luego la cuñada estaba promoviendo. No, pero por eso, de sus actos. Pero incluso... Yo le preguntaba qué entiende usted por organización criminal por eso. Pero incluso lo que pasa en una cartera ministerial, ¿quién tiene que explicar? ¿El presidente o tiene que explicar el ministro? ¿Quién es responsable de lo que hace? ¿El presidente o el ministro? Cuando hay acusaciones de corrupción y cuando lamentablemente vemos que hay indicios que vinculan a la familia del presidente, por eso. pues hay sospechas más que graves de que el presidente podría estar involucrado. No es así. Esa forma de pensar hace daño en el país. Bueno, Listo. La Fiscalía no piensa como usted, claramente. La investigación va por otro lado. Solo para cerrar, congresista, ¿va a continuar como independiente o ya va en conversaciones? Porque entiendo, y usted lo mencionó, que ha sentido como una venganza de Vladimir Cerrón el hecho de que lo hayan retirado de varias comisiones. Bueno, en realidad nosotros vamos a continuar como independiente. Vamos viendo el bosque. Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias. El congresista Guido Bellido, independiente por el momento. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con el congresista Montoya.